Capítulo 35. Corazones agitados. Normalmente, cuando volabas a la guardia, te aferrabas al asiento y rezabas. A mí no me gustaba nada aterrizar ahí. El aire turbulento, pasar justo por encima del agua y pensar que ibas a terminar ahí justo antes de que, en el último minuto, apareciese la pista y el avión se inclinara y... No me gustaba volar. Para nada, pero lo afronté. De hecho, ni siquiera le di demasiadas vueltas, porque iba a ver a Ben. Después del funeral, había pensado quedarme unos días más, pero en cuanto mi familia se enteró de lo que había pasado por Alice, porque guardar secretos se le daba casi tan bien como a mi padre, todos me dijeron que me fuera, que cogiera el avión de vuelta a casa con Ross por la mañana y fuera al hospital para reencontrarme con él. Las cosas buenas no esperan, y tú tampoco deberías, me dijo mi madre. Puede que no fuera mi gran historia de amor, pero era la mía, y no me importaba si era la norma o la excepción. Solo quería verlo, asegurarme de que estaba bien. El móvil de Ross sonó por unos mensajes, seguramente de Alice. Habían tenido una cita la noche anterior en el Incomparable, y Ross no había sido capaz de dejar de hablar de mi hermana desde ese momento. Me encantaba y me horrorizaba. La caótica de mi mejor amiga y la listilla de mi hermana pequeña, una combinación que traería cola. ¿Qué éramos Ben y yo? ¿Éramos algo? Me lo preguntaba y no lo sabía. Pensé en mi última conversación con él y volví a morirme de vergüenza. Anne era su abuela, y él había leído todas mis escenas de sexo. Me había visto desnuda. No estaba segura de cuál era peor. Todo era bastante malo. Aunque se acordaría de algo, o al despertarse había sido todo como un sueño. Erin le había dicho a Ross que el daño que había sufrido era mínimo, y que los médicos no sabían por qué no se despertaba, porque no estaba ahí, por eso. Su alma, su espíritu o lo que fuera no estaba ahí. Yo no tenía claro qué era lo que nos había unido. La memoria de nuestros electrones, el viento en los pulmones, el eco de nuestras palabras. Fuera lo que fuese, ahora estaba despierto y, aunque parecía una eternidad desde que había estado en su despacho y le había dado el cactus, para el resto del mundo solo había sido una semana. «Oye», Ross me dio un codazo en el costado. Los pasajeros empezaron a salir en fila del avión por el puente de embarque. Erin me ha escrito mientras volábamos. Ya puede recibir visitas. Oh, tenía ganas de vomitar. Salir del aeropuerto era más fácil que entrar, pero la guardia siempre te lo ponía complicado. Era como si quien lo había diseñado hubiera querido que todo el mundo que pasara por ahí sufriera al máximo posible. Todas las puertas estaban a un lado del aeropuerto, pero la cola para los taxis estaba al otro lado del aparcamiento, en una cuesta, en obras y junto a lo que parecía una parada de autobús. Llevaba 30 minutos llegar ahí, y llamar un coche por una app nos habría costado el mismo tiempo, porque la zona de recogida estaba justo al lado de la de los taxis. Por fin, conseguimos subirnos a uno, y Ross le dijo al conductor que nos llevase al Hospital Presbiteriano de Nueva York, en Lower Manhattan, y que fuese por la ruta más corta posible. Por la escala que habíamos hecho en Charlotte, no conseguimos llegar a la ciudad hasta la hora punta, de modo que un trayecto que solía durar unos 30 minutos nos llevó 1 hora y pico. Eso era lo único que no había echado de menos de la ciudad. En Myrmont no había tantas personas como para que hubiera retenciones de 1 hora y media. Para cuando llegamos al hospital y al edificio correcto, yo solo quería irme a casa, pero Ross estaba más que decidida. «¿Es que no quieres verlo?» «Claro que sí. Esa no era la cuestión. No era cosa de si quería verlo. Es que aquella semana había sido rara y sobrenatural. Y si él era el que no quería verme a mí». Ross pagó el taxi y tiró la bolsa de viaje en una acera al lado de una boca de incendios, apartada del camino de la mayoría de los transeúntes. «Yo estaré aquí», dijo, haciéndome gestos para que entrase. «No me gustan mucho los hospitales». «A mí tampoco, ya sabes, por todo eso de los fantasmas, sí sé».
Y hay uno esperándote arriba. 538, que no se te olvide. Como si pudiese olvidarme. Había estado repitiendo el número en mi cabeza una y otra vez durante todo el trayecto en taxi, pero una vocecita, una voz que había intentado ignorar, apartar, no dejaba de preguntarme: ¿y si no se acuerda de ti? ¿Qué haría en ese caso? No lo sabía, pero tampoco lo pensé cuando me metí en el ascensor y apreté el botón de la quinta planta. Un momento después, una mujer mayor entró también. Llevaba el jersey más chillón que había visto en la vida, todos los colores del arco iris vomitados y entretejidos. Solo había visto un jersey así una vez. ¿Qué planta?, pregunté. Pues creo que es el momento de subir arriba del todo. Descuide, apreté el número más alto. La mujer mayor se me acercó. Olía a perfume de lilas y a hojaldre de manzana. Gracias, Florence. De nada. Cuando me volví para mirarla, había desaparecido. Un escalofrío me reptó por la columna. Habría jurado que estaba ahí un instante antes. Y con ese jersey se parecía a Anne. Las puertas del ascensor se abrieron con un ruido de campana en la quinta planta. Salí y volví la mirada una última vez para comprobar si la mujer estaba ahí, pero no lo estaba. Claro, estaba muerta, desde hacía 5 años. No tuve tiempo para pensar en Anne, porque, mientras se cerraban las puertas del ascensor, oí que una voz familiar decía mi nombre, y no era una voz que quisiera oír. «Florence». Me di la vuelta y en el pasillo, con su pelo rubio y su barba recortada, estaba Lee Marlowe. Llevaba un ramo de flores amarillas en la mano, con una tarjeta entre ellas que decía: «Recupérate pronto». Sentí que empezaba a sudarme todo el cuerpo. «Lee... oh, hola». «¡Qué sorpresa!», parecía confuso. «¿Qué haces aquí?» He venido a ver a Ben». Frunció el ceño como si intentase descubrir de qué lo conocía, y yo no sabía por dónde empezar, aunque tendría que haberlo sabido. Resultó que a Lee no le importaba. «¿Cómo no? Es popular entre las mujeres». «¿Ben?» «Sí, claro». Seguro que eso era lo que él se decía a sí mismo, porque nadie fue a verlo cuando le quitaron el apéndice en nuestro 2º aniversario. «Me alegra ver que hiciste contactos en todas esas fiestas de editoriales a las que te llevé», añadió. No era capaz de imaginarse que había vida más allá de él. Era fino y encantador, y el mundo que conocía bailaba a su alrededor como los planetas en torno al sol. Obligué a mis labios a sonreír, mientras apretaba los puños. «Solo un puñetazo, solo uno». «No, Florence, tú estás por encima de eso». «Acabo de preguntar a las enfermeras», continuó y señaló. «Al final del pasillo, es por aquí, podemos ir juntos». Yo no quería, pero tampoco quería hacerlo sola. Empezaba a sentir una opresión en el pecho. Así no era como me había imaginado volver a ver a Ben, con Lee Marlowe de testigo. Pero empecé a darle menos importancia a cómo iba a ser el reencuentro y pensé solo en que íbamos a vernos de nuevo, porque Ben estaba ahí, y el pánico que me corría por las venas se iba transformando poco a poco, con cada paso, en emoción. Estaba ahí, en ese edificio, vivo. Ben estaba vivo. Ben estaba vivo. Ben estaba vivo. Los hospitales no son muy diferentes de las editoriales, o por lo menos de Falcon House. Unas paredes de cristal separaban a los pacientes del resto de las personas. A veces era esmerilado, pero nunca daba privacidad. La cacofonía de pitidos se fusionaba en una especie de ritmo roto, sin ton ni son, y mi corazón sonaba más alto que todos ellos, latiéndome en los oídos como una marcha fúnebre. Lee nunca había sabido cómo hacer las cosas en silencio. No le gustaba la calma. Tenía que estar hablando o escuchando o haciendo algo. Así que mientras avanzábamos a la vez por el pasillo, se puso a hablar. «Me alegro de verte. ¿Te vas a algún sitio?», añadió cuando reparó en la maleta que llevaba detrás. «Acabo de volver del pueblo».
¿Del pueblo? ¿Qué dices, si nunca lo has soportado? Se ha muerto mi padre, respondí y él levantó las cejas. Oh, Florence, Esa es su habitación. Lo interrumpí, mirando de frente hacia el final del pasillo, la 538. Vi el número en la placa, y a través del cristal esmerilado percibí una sombra, una figura sentada en la cama. Conocí esa figura, sabía que era él. Vaya, qué sorpresa, Laura sigue aquí, observó Lee. Yo no vi a la mujer que estaba sentada en el sillón que había al lado de la cama de Ben hasta que él lo dijo. Melena de un pelirrojo apagado y cara en forma de corazón, acurrucada bajo una manta. La misma melena pelirroja que en las fotos de las redes sociales, las mismas facciones suaves. Laura, repetí. No se ha apartado de su lado desde el accidente. Continuó, y pensé que no podía decirlo con malicia, porque era imposible que supiese por qué estaba yo ahí o lo que sentía. Le he dicho muchas veces que se vaya a casa, pero ya sabes cómo son estas cosas. Me detuve. A 5 metros, en la habitación 538, Ben se reía de algo que ella había dicho. Era una risa fuerte y luminosa y feliz. Estaba feliz. No me hacía falta verlo para saberlo. Creo que sigue echándolo de menos, me dijo Lee. Quizá ahora él le dé una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad, lo que Laura le había suplicado a Ben después de haberle sido infiel, y lo que él había deseado, una segunda oportunidad. Él pensaba que no se la merecía, porque ¿qué tipo de tío daba pie a que su novia le pusiera los cuernos? Pero era culpa de ella. Laura había tomado esa decisión, y él había tomado la suya. Sin embargo, ella llevaba a su lado todo aquel tiempo, esperando a que se despertase. Lo quería de verdad, y compartían cosas que Ben y yo no podíamos haber llegado a compartir en los 7 días que hacía que nos conocíamos. Yo sabía muy poco sobre Ben, cuál era su comida favorita, su música preferida, de qué tenía miedo, qué hacía los fines de semana. Tenía uno de esos taburetes para subir los pies cuando te sientas en el water. Eran preguntas que no había pensado en hacerle aquella semana, aunque lo cierto era que había estado llorando la muerte de mi padre. Todavía estaba pasando el duelo. Era difícil dejar espacio para otras cosas con una tristeza tan grande. ¿Por qué no viniste detrás de mí?, le pregunté a Lee con brusquedad. Cuando me fui, me lanzó una mirada extraña y yo deseé que me dijese que me echaba de menos y que se disculpase, y yo habría podido contarle que mis historias eran reales y muy preciadas para mí, y que quería contarlas yo algún día, porque las historias de fantasmas eran solo historias de amor sobre el aquí y el pasado y el ahora, sobre momentos de felicidad y acontecimientos que resonaban en un lugar mucho después de su tiempo. Eran historias que nos enseñaban que el amor nunca era cuestión de tiempo, sino del momento oportuno, y aquel no era el mío. De todo lo que podía decir, Lee Marlowe se decantó por esto. No creo que lo nuestro hubiese funcionado, conejito. No me gusta salir con rivales, aunque a ti todavía te queda. No quería verte celosa. Yo ya tenía la mano cerrada en un puño apretado. Habría sido una pena desaprovecharlo. Así que me volví y se lo estampé en toda la puta nariz. Él soltó un aullido de dolor y se echó hacia atrás sorprendido. No se la había roto, no sabía dar puñetazos con tanta fuerza, pero sí que me dolían los nudillos. Se me encaró con los ojos enfurecidos y salvajes. —¿Qué cojones, Florence? No soy tu rival, Lee Marlowe —le dije, sacudiendo la mano porque me dolía—. Ni siquiera jugamos al mismo juego, pero ve con cuidado conmigo —añadí y volví a coger el asa de la maleta—, porque seré la escritora que tú nunca llegarás a ser. Y me fui por el pasillo de vuelta a los ascensores, y no miré atrás, ni siquiera cuando me gritó que me parase, y me dijo que llamaría a la policía y me denunciaría, y me daba igual. Me había sentido bien y se lo merecía.
y no tenía intención de volver a pensar en limarlo nunca más. Ross seguía esperándome fuera y mi cara debió de decírselo todo. Se le juntaron las cejas y negó con la cabeza. «Ay, cariño», susurró y tiró de mí para abrazarme con fuerza. Le dije que no había podido hacerlo, no le dije por qué, pero, total, ya daba igual. No me tocaba a mí mover ficha, y aquella no era la parte de la historia que me correspondía contar a mí. Lo había ayudado a recuperar su vida y él me había ayudado con la mía. Y si eso era todo, pues era todo. Él era feliz y ya era hora de que yo también lo fuera. Me fui a casa con mi mejor amiga del mundo entero, a nuestro pisito en Nueva Jersey, y terminé de escribir una historia de amor.